permiso al cuerpo para hacer un homenaje a la memoria de Néstor Kirchner, de que se cumplirán 10 años de su muerte la próxima semana, y también para las abuelas de Plaza de Mayo, aniversario por el cual hoy se celebra el Día de la Identidad. Si me lo permiten, exprésenlo con su voto. Aprobado por 12 votos. La próxima semana se va a cumplir 10 años de la partida del expresidente Néstor Kirchner. ¿Quién no recuerda, no, ese día? Un día que se hacía un censo nacional y que todos y todas nos despertamos con esa noticia que nos dejó paralizados, ¿no? Nadie esperaba que eso sucediera. Y la verdad que yo quiero recordar a la figura del compañero Néstor Kirchner, porque se hizo cargo del país en el 2003, en medio de una hecatombe, donde la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas gritaban en las calles que se vayan todos. Y la verdad que se hizo cargo también de la eclosión y de la explosión que se produjo en la Argentina después de las políticas neoliberales aplicadas en la nación desde 1976 en adelante. Y lo hizo con políticas que justamente habían sido las denostadas durante todo ese tiempo. Puso a la Argentina de pie con consumo interno, puso a la Argentina de pie impulsando la producción, y lo hizo desde un piso de votos el más bajo de la historia argentina, 22% de los votos. Tenía más desocupados que votos. Tenía la mitad de la población en estado de pobreza. Tenía a la Argentina sumida en la desesperación y sobre todo en la denostación propia. Y una de las cosas que logró fue justamente levantar la autoestima de los argentinos. Y además valorar la política. Del que se vayan todos a demostrar que con la política, como lo solemos entender los peronistas, que es la herramienta para mejorar la vida de nuestro pueblo, solo a partir de la política se podía salir adelante. Y en eso tomó las viejas banderas del peronismo. Siempre las personas primero antes que todo, las personas antes que la política como representa a las personas es la que conduce todo el resto. Y sobre todo la economía. Desde que yo recuerde, por primera vez en la Argentina, el nombre del ministro de Economía no fue tan importante. Desde chica yo me había acostumbrado a saber el nombre del presidente y el nombre del ministro. En este caso era el nombre del presidente, porque era el presidente el que conducía toda la política y fue el que logró sacarnos de adelante. Y también puso fin a una deuda con un organismo internacional que también desde chica, yo por lo menos, siempre supe quiénes eran las autoridades del Fondo Monetario Internacional. A partir de la gestión de Néstor Kirchner, ya nadie le prestaba atención porque nos habíamos sacado ese lastre de encima. Y lo habíamos sacado, además, en combinación de política hermanada con la República del Brasil. Un puntapié para que la patria grande pudiera liberarse de las deudas, que siempre fueron las herramientas con que los imperios dominaron estas tierras. Nos dimos cuenta los argentinos que había vida después del Fondo Monetario Internacional. Y ahora nos damos cuenta que hay desgracia cuando hay deuda con el Fondo Monetario Internacional, y otra vez vamos a tener que resolver esa cuestión. Y con esto, además, la política de derechos humanos de Néstor, ¿quién nos recuerda? A Néstor bajando el cuadro de Videla en casa, en el colegio militar. Y en esto, bueno, por primera vez, las madres, las abuelas,
se sintieron recibidas por un gobierno que no solamente soportaba sus exigencias, sino que las abrazaba y las hacía suyas. Así que también va mi homenaje a las abuelas por este trabajo de tantos años para recuperar sus nietos y que todavía hoy siguen buscando, porque faltan muchos. Yo quiero cerrar este homenaje diciendo que yo lamento mucho haberme perdido a Néstor. Y en esto quiero ser muy sincera, porque yo a Néstor no le creí. Y no le creí porque me había venido comiendo sapos durante el retorno a la democracia hasta ahora y pensé, como no lo conocía, que iba a ser uno más de los que nos habían gobernado incluso en mi propio partido. Pero recuerdo que cuando yo lo empecé a creer fue cuando ante el apriete de la Corte Suprema que quería dolarizar la economía, el presidente Néstor Kirchner usó por única vez la cadena nacional, que fue esa vez, y se plantó ante los argentinos y le comunicó a su pueblo qué era lo que estaba pasando. Cuando yo vi eso dije, bueno, en verdad, a este hombre hay que tomarlo en serio, porque además este hombre es un compañero y que va a gobernar apoyado sobre lo único que se puede gobernar, sobre lo único que vale la pena gobernar, que es la voluntad del pueblo. Y así el pueblo lo acompañó, y por eso cuando él murió fueron las expresiones de dolor y de tristeza de buena parte del pueblo argentino. De manera que, bueno, en estas palabras rindo mi homenaje al expresidente y compañero Néstor Kirchner y también a las abuelas de Plaza de Mayo. Sí tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, señora. Perdón. Gracias, señora presidenta. Era para pedir autorización para compartir unas palabras alrededor de este homenaje que inició nuestra presidenta del cuerpo. Homenajear a Néstor Kirchner, además de adherir a la reseña y a las palabras de nuestra presidenta del Consejo, en particular, y creo que es un sentimiento compartido porque lo hemos charlado en estos días con quienes integramos el bloque del Frente de Todos, tiene algunas características que me parece que son sobresalientes. Una de ellas es la inmensa capacidad de sintetizar un proyecto político que volvió a enamorar a las grandes masas populares de la política. Veníamos de el terror, las frustraciones y muchas recaídas, fundamentalmente el campo popular argentino, muy golpeado desde la nefasta dictadura que nubló la historia de nuestro país, y apareció en Néstor la síntesis de la posibilidad real de volver a creer, como decía usted, presidenta, de volver a creer en la política como instrumento de transformación. Y eso significó la convocatoria a distintos sectores, desencantados, desenamorados, que no habían tenido la oportunidad de conocer la participación en la política, y además también enardeció la pasión de la militancia, que también la militancia sufre los golpes de los procesos políticos que deterioran la calidad de vida de nuestro país, porque quienes amamos la acción política la amamos profundamente porque creemos que se puede transformar en un sentido de justicia la realidad. Entonces, homenajear a Néstor también es pensar en ese momento en el que la política volvió a ser instrumento, motivo de debate, de charla, de encuentro en las mesas de nuestras comunidades. Desde nuestra organización política nosotros planteamos un mensaje y intentamos expresar la presencia de Néstor en nuestras comunidades, planteando que Néstor vive en los barrios. Porque también allí, en los sectores más humildes y trabajadores de nuestra patria, volvió a aparecer el amor y la esperanza de que un proyecto político se puede convertir en un camino hacia la transformación de la realidad. Y hay dos elementos que yo quiero sencillamente compartirles, y me voy a permitir leer dos momentos de Néstor hablando sobre estos dos ejes que también vienen siendo parte de este inicio de esta sesión, que es la unidad latinoamericana y la región que se pone de pie frente a siglos de maltrato, y también
la memoria como instrumento de futuro institucionalizada. El ejercicio de la memoria institucionalizada también es una política, y la política de derechos humanos de Néstor es uno de los aspectos a reivindicar y a valorar para siempre el momento en el que el Estado incorpora a la memoria como una política pública. Decía Néstor en las jornadas de No al ALCA: nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir obviamente un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Ese momento en el cual Latinoamérica, a través de sus gobiernos populares, se manifestaba unida y construía una esperanza de otro continente, hay que tenerlo siempre presente porque tenemos la obligación ética y política de volver a construirlo. Y después planteaba, en relación a la política de derechos humanos y homenajeando a las madres y a las abuelas, hoy en el Día del Derecho a la Identidad, creo que todos y todas los que estamos aquí tenemos un profundo amor por la gesta y la lucha histórica de abuelas y madres. La defensa de los derechos humanos ocupa un lugar central en la nueva agenda de la República Argentina. Somos hijos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y por eso insistimos en apoyar de manera permanente el fortalecimiento del sistema internacional de protección de los derechos humanos y juzgamiento y condena de quienes los violen. Néstor sintetizó la posibilidad de volver a enamorarnos de la política, de volver a creer que la participación y la acción política es un camino de transformación. Como siempre, en los momentos más críticos de la Argentina aparecen los procesos populares y los gobiernos populares que le devuelven la esperanza a nuestro pueblo. Estamos nuevamente ante una situación así y tenemos, para honrar la memoria de Néstor, la obligación política de construir una nueva esperanza para la Argentina. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, concejal. No habiendo más uso de la palabra... perdón. Tiene la palabra el concejal Chiqué. Gracias, señora presidenta. Voy a ser breve, porque creo que por lo menos yo, no sé cuántos otros, tendremos tanto en la cabeza como para recordar y homenajear al querido Néstor. Simplemente decir y acordarme de cuando inauguró su gobierno y dijo: vengo a proponerles un sueño. Y nos hizo soñar bien a muchos y a muchas y a muchos, cuando veníamos de pesadillas tremendas. Nos hizo soñar bien, y en esto también coincidir en homenaje a las abuelas, pero también a todos los organismos, cuando dijo: vengo a pedirle perdón en nombre del Estado argentino. Esas palabras fueron tremendas, fueron algo que las repito y me pone la piel de gallina. Es ese Néstor de No al ALCA, y ahí también, junto al querido Evo, que acabamos de homenajear al pueblo boliviano, pero también debemos homenajear a Evo, a Lula, a Chávez, a Lugo y a tantos otros que hicieron posible de que Latinoamérica no se rindiera ante el imperio. Y aprovecho también para pedirle a mi querido presidente que reconsideremos nuestra política exterior en torno de Venezuela, que volvamos a creer en la patria grande y que no nos vuelvan a llevar en torno de las alas de las águilas del imperio a ponernos en contra de nada más y nada menos que la autodeterminación de los pueblos, que es lo que se merece el pueblo bolivariano. Así que gracias, Néstor, por tanto. A este que no es un joven, lo volvió a la política después de decenas de años, así que no tengo más que estar agradecido. Hasta siempre, querido presidente.